Página 180. Yo le aconsejaría a usted más bien el doctor du Bourbon, prosiguió Bergot, que es hombre muy inteligente. Admira mucho sus obras de usted, le contesté yo. Vi que Bergot ya lo sabía, y de eso deduje que los espíritus fraternos pronto se encuentran y que apenas si existen realmente amigos desconocidos. Lo que Bergot me dijo de Cottard me sorprendió, por ser lo contrario de lo que yo creía. A mí no me preocupaba lo más mínimo el que mi médico fuese aburrido. Lo que yo esperaba de él es que, gracias a un arte cuyas leyes escapaban a mi conocimiento, emitiese con respecto a mi salud un oráculo indiscutible, después de haber consultado mis entrañas. Y no me interesaba que con ayuda de la inteligencia, cualidad en la que yo hubiera podido suplirle, intentase comprender la mía, que a mí se me representaba tan solo como un medio indiferente en sí mismo de poder llegar a las verdades exteriores. Dudaba mucho de que las personas inteligentes requiriesen distinta higiene que los imbéciles y estaba dispuesto a someterme a la de estos últimos. El que necesitaría un buen médico es nuestro amigo Swann, dijo Bergot. Yo le pregunté si estaba malo. Es un hombre que se ha casado con una cualquier cosa y que se traga cada día 50 desaires de mujeres que no quieren tratar a su esposa o de hombres que han dormido con ella. Se le ve, tiene la boca torcida de tanto tragar. Fíjese usted un día en las cejas circunflejas que pone al volver a casa para ver quién hay. Esa malevolencia con que hablaba Bergot a un extraño de amigos que le recibían en su casa hacía tanto tiempo era para mí cosa tan nueva como el tono casi cariñoso con que se dirigía siempre a los Swann. Es cierto que personas como mi tía abuela, por ejemplo, no hubiesen sido capaces de decir todas las amabilidades que Bergot prodigaba a los Swann y que yo había oído. Se complacía ella en decir cosas desagradables hasta a las personas que quería, pero nunca habría pronunciado por detrás de nadie palabras que no pudiese oír. Y es que no había nada menos parecido al gran mundo que nuestra sociedad de Combray. La de los Swann era un camino hacia ese gran mundo, hacia sus versátiles olas, laguna ya, sin llegar todavía a pleno mar. Todo esto, claro, dicho de usted para mí, me advirtió Bergot al separarnos delante de casa. Unos años más tarde le habría yo contestado, no tengo costumbre de repetir lo que oigo. Frase ritual de los hombres de mundo con la que tranquilizamos engañosamente al maldiciente. Y yo se la habría dicho a Bergot porque no siempre inventa uno lo que dice, sobre todo en los momentos en que se procede como personaje social, pero todavía no la conocía. Y por el otro extremo, la de mi tía, en ocasión semejante, hubiese sido, si no quiere usted que lo repita, ¿para qué lo dice? Respuesta de las personas insociables, de las malas cabezas. Como yo no lo era, me incliné sin decir nada. Literatos que para mí eran personajes de cuenta intrigaban años y años antes de tener con Bergot relaciones que permanecían en la penumbra de lo puramente literario y no trascendían de su despacho, mientras que yo acababa de instalarme de lleno y tranquilamente entre los amigos del gran escritor, como una persona que en lugar de estar haciendo cola, igual que todos, para tener una mala localidad, se coloca en la mejor pasando por un pasillo que está cerrado a los demás. Si Swann me la había franqueado era sin duda porque los padres de Gilberta, lo mismo que un rey invita con toda naturalidad a los amigos de sus hijos al palco real o al yate regio, recibían a los amigos de su hija en medio de los objetos preciosos que poseían y de las intimidades, aún más preciosas, que encuadraban esos objetos. Pero en aquella época pensaba yo, y quizá no muy equivocado, que esa amabilidad de Swann tenía a mis padres
Tenía a mis padres por finalidad indirecta. Me pareció haber oído que años antes, en Combray, les ofreció, al ver cuánto admiraba a Bergot, llevarme a cenar con el escritor y que mis padres no quisieron, alegando que aún era muy joven y muy nervioso para salir de casa. Indudablemente mis padres representaban para ciertas personas, cabalmente para aquellas que me parecían más maravillosas, cosa muy distinta de lo que eran para mí. Así que, al igual que en aquella ocasión de la señora del traje rosa, que hizo de mi padre elogios de que se mostró tan poco digno, hubiera yo deseado ahora que mis padres comprendieran el inestimable regalo que acababa de recibir y testimoniaran su gratitud a ese son generoso y cortés que me le había hecho, o se le había hecho a ellos, sin darse más importancia por su acto que ese delicioso rey mago del fresco de Luini, con su nariz aguileña y su pelo rojizo, con el que, según parece, le encontraban antes a Swann tanto parecido. Desgraciadamente, ese favor que Swann me hizo y que anuncié a mis padres en cuanto entré en casa, aún antes de quitarme el gabán, con esperanza de que despertaría en su corazón un sentimiento tan hondo como en el mío, y los decidiría a alguna fineza enorme y decisiva con los Swann, no lo apreciaron mucho. ¿Con que Swann te ha presentado a Bergot? Excelente adquisición, amistad encantadora, exclamó irónicamente mi padre. No faltaba más que eso. Y cuando añadí que no le gustaba nada el señor de Norpois, repuso mi padre, naturalmente, eso demuestra que es un hombre malévolo y falso. Pobre hijo mío, tú que tenías ya tan poco sentido común, has ido a caer en un ambiente que acabará de trastornarte. Lo siento mucho. Ya el simple hecho de ir a menudo a casa de los Swann distó mucho de agradar a mis padres. La presentación a Bergot les pareció consecuencia nefasta, pero natural, de una primera falta de la debilidad que tuvieron conmigo, que hubiera sido calificada por mi abuela de falta de circunspección. Vi que para completar su mal humor no tenía más que decir que Bergot, ese hombre perverso, ese hombre que no estimaba al señor de Norpois, me había juzgado sumamente inteligente. En efecto, cuando a mi padre le parecía que alguien, por ejemplo, un compañero mío, iba por mal camino, como yo en esos momentos, si el descarriado lograba la aprobación de una persona a la que mi padre tuviera en poca estima, veía él en ese sufragio la confirmación de su mal diagnóstico. Y la dolencia le parecía con eso aún más grave. Vi que ya iba a exclamar, claro es, todo va unido. Palabras que me espantaban porque parecía que con ellas se anunciaba la inminente introducción en mi dulcísima vida de reformas enormes e imprecisas, pero aunque no contara lo que Bergot opinó de mí, no por eso se iba a borrar la impresión de mis padres, y poco importaba que fuese todavía un poco peor. Además, se me figuraba tan grande su equivocación e injusticia que ni siquiera sentía esperanza, ni aun deseo, de llevarlos a un punto de vista más equitativo. Sin embargo, en el momento en el que salían las palabras de mi boca me di cuenta del susto que iba a tener pensando que yo agradé a un hombre que consideraba tontos a las personas inteligentes, que era objeto de desprecio para la gente honrada y cuyos elogios, por parecerme envidiables, me empujarían hacia el mal. Así que acabé mi discurso y lancé el remate con voz baja y aire un tanto avergonzado. Ha dicho a los Swann que yo le parecía muy inteligente. Y con ello hice lo que el perro envenenado que en un campo va a arrojarse precisamente y sin saberlo sobre la hierba que es antídoto de la toxina que absorbió, porque sin darme cuenta acababa de pronunciar las únicas palabras del mundo capaces de vencer el ánimo de mis padres, ese prejuicio que sentían hacia Bergot, prejuicio contra el que se habrían embotado todos los razonamientos y todos los elogios de su persona que yo hubiese podido hacer. E instantáneamente la situación cambió de aspecto. Ah,
dijo mi madre, con que le pareces listo. Me gusta eso, porque es un hombre de talento. ¿Ha dicho eso? Siguió mi padre. No es que yo niegue su valor literario, que todo el mundo acata, solo que es fastidioso que lleve esa vida tan poco decente de la que habla a medias palabras el bueno de Norpois. Y lo dijo sin darse cuenta de que ante la virtud soberana de las mágicas palabras mías ya no podía luchar la depravación de costumbres de Bergot ni su erróneo juicio. Bueno, tú ya sabes, interrumpió mamá, que no está demostrado que sea verdad. Tantas cosas se dicen, y además el señor de Norpois es un hombre bonísimo, pero no siempre muy benévolo, sobre todo con las personas que no son de su cuerda. Es verdad, ya lo había yo notado, respondió mi padre, y en último término, a Bergot le serán perdonadas muchas cosas porque ha formado buena opinión de mi niño, añadió mamá acariciándome la cabeza y mirándome larga y fijamente con ojos soñadores. Pero mi madre, ya antes de que Bergot formulase su veredicto, me había dicho que podía invitar a merendar a Gilberta cuando mis amigos vinieran a casa. Yo no me atreví a hacerlo por dos razones. Primero, porque en casa de Gilberta no se servía nada más que té, y en la nuestra mamá quería que además del té se diese chocolate. Y yo temía que eso le pareciera muy ordinario y le inspiráramos desprecio. Y segundo, por una dificultad de protocolo que nunca logré superar. Cuando llegaba yo a casa de los Swan, me decía siempre la mamá de Gilberta: ¿y su señora madre está bien? Yo había hecho algunos sondeos con mamá para enterarme de si ella diría lo mismo cuando Gilberta viniese a casa, punto que me parecía mucho más grave que el monseñor en la corte de Luis XIV, pero mamá no quería oír hablar de eso. No, si yo no trato a la señora de Swan, pero ella tampoco te trata a ti. No te digo que no, pero no tenemos obligación de hacer las dos lo mismo. En cambio, yo tendré con Gilberta otras atenciones que su madre no tiene contigo. Pero no me convenció y preferí no invitarla. Dejé a mis padres y fui a cambiarme de ropa. Al vaciarme los bolsillos me encontré de pronto con el sobre que me entregara el maestresala de los Swan antes de introducirme en el salón. Ahora ya estaba solo. Abrí el sobre, que tenía dentro una tarjeta en la que se me indicaba a la señora a quien yo debía ofrecer el brazo para ir al comedor. Hacia esta época fue cuando Bloch trastornó mi concepción del mundo y me abrió nuevas posibilidades de dicha, que luego habrían de trocarse en posibilidades de padecer. Al asegurarme que, muy por el contrario de lo que yo me imaginaba, cuando mis paseos por el lago de Meseglis, las mujeres están deseando entregarse a los placeres del amor. Completó este favor con otro que yo solo mucho más adelante supe apreciar. Él fue el que me llevó por vez primera a una casa de compromisos. Me había dicho que había muchas mujeres bonitas que se dejan gozar, pero yo les atribuía una fisonomía vaga y las casas de citas me dieron ocasión de sustituirla por rostros concretos. De suerte que debía a Bloch, por aquella su buena nueva, de que la felicidad y la posesión de la belleza no son cosas inaccesibles, y que renunciar a ellas por siempre es perder el tiempo. El mismo favor que a un médico o filósofo optimista que nos da esperanzas de longevidad en esta tierra y de no estar enteramente separados de este mundo cuando pasemos al otro. Y las casas de citas que frecuenté años más tarde, como me dieron muestras de la felicidad, permitiéndome añadir a la belleza de las mujeres ese elemento que no podemos inventar, que no es solo el resumen de las bellezas antiguas, es decir, el presente verdaderamente divino, el único que somos incapaces de recibir por nosotros mismos, que únicamente la realidad puede darnos y ante el que expiran todas las creaciones lógicas de nuestra inteligencia, el placer individual. Merecían para mí ser clasificadas junto a esos otros benefactores de más reciente origen, pero de análoga utilidad, ante los cuales nos imaginamos sin ardor la seducción de Mantegna, de Wagner,
o de Siena, a través de otros pintores, de otros músicos o de otras ciudades, como son las ediciones ilustradas de historia de la pintura, los conciertos sinfónicos y los estudios sobre las ciudades artísticas. Pero la casa a donde me llevó Bloch y a la que había dejado él de ir hacía mucho tiempo era de muy baja categoría y su personal harto mediocre y repetido para que yo pudiese satisfacer allí curiosidades antiguas o sentir curiosidades nuevas. El ama de aquella casa nunca conocía a las mujeres por quienes preguntaba uno y proponía otras que no me inspiraban deseo. Me alababa especialmente a una y decía de ella, con sonrisa henchida de promesas, como si fuese una cosa rara y exquisita: es una judía. ¿No le atrae a usted eso? Sin duda por ese motivo la llamaba Raquel, y añadía con exaltación necia y falsa que ella creía ser comunicativa y que casi acababa en un ronquido de placer. Imagínese usted, una judía debe ser enloquecedor. Esta Raquel, a la que yo vi sin que ella se enterara, era morena y no muy guapa, pero parecía inteligente y sonreía. Después de mojarse los labios con la punta de la lengua, con suma impertinencia a los individuos que le presentaban y con los que oía yo entrar en conversación, tenía el rostro fino y estrecho, encuadrado en un pelo negro y rizado, muy irregular, como indicado en un dibujo a la aguada por sombras y medias tintas. Yo siempre prometía al ama, que me la proponía con particular insistencia y con alabanzas de su listeza y de su buena instrucción, ir un día expresamente a conocer a Raquel, a la que yo llamaba Rachel Juan du Seigneur. Pero la primera noche que vi a la judía le oí decirle al ama cuando iba a marcharse: entonces, ya lo sabe usted, mañana estoy libre, de modo que si hay alguno, no deje usted de avisarme. Y tales palabras me impidieron ya considerarla como una persona, porque para mí la clasificaron inmediatamente en una categoría general de mujeres que tienen por común costumbre ir a esa casa todas las noches a ver si se pueden ganar un Luis o dos. Lo único que variaba era la forma de la frase, diciendo si me necesita usted o si necesita usted a alguien. El ama de la casa no conocía la ópera de Halevi e ignoraba el fundamento de aquella costumbre mía de llamarla Rachel Juan du Seigneur, pero el no enterarse de un chiste nunca le ha robado gracia, y por eso la dueña me decía siempre, riéndose de veras, que entonces tampoco le uno a usted esta noche con Rachel Juan du Seigneur. Qué bien dice usted eso de Rachel Juan du Seigneur. Está muy bien. Voy a arreglarlos a ustedes dos. Verá usted cómo no se arrepiente. Una vez estuvo en poco que no me decidiera, pero Raquel estaba en prensa y en otra ocasión la tenía entre sus manos el peluquero, un señor viejo al que no le servían las mujeres más que para echarles aceite en la suelta cabellera y peinarlas luego. Y me cansé de esperar, aunque algunas muchachitas que frecuentaban mucho la casa, diciéndose obreras, pero siempre sin trabajo, vinieron a hacerme un poco de tisana y a entablar conmigo una larga conversación, que a pesar de lo serio de los temas tratados tenía una simplicidad sabrosa, debido al estado de desnudez total o parcial de mis interlocutoras. Dejé de ir a aquella casa porque, deseoso de mostrar mis buenas disposiciones a la dueña, que necesitaba muebles, le regalé algunos de los que yo había heredado de mi tía Leoncia, entre los que sobresalía un gran sofá. Yo nunca veía dichos muebles porque, por falta de espacio, no pudieron entrar en casa y estaban amontonados en un cobertizo. Pero en cuanto volví a verlos en la casa de citas, utilizados por aquellas mujeres, se me aparecieron todas las virtudes que se respiraban en la habitación de mi tía allá en Combray, martirizadas por aquel contacto cruel a que yo las entregué indefensas. No hubiese sufrido más si por culpa mía violaran a una muerta, y no volví a casa de la alcahueta, porque parecía que aquellos muebles vivían
y me suplicaban, al igual de sus objetos de un cuento persa, en apariencia inanimados, que llevan dentro encerradas unas almas que padecen martirio y claman por su liberación. Y como la memoria no nos presenta por lo general los recuerdos en su sucesión cronológica, sino como un reflejo donde está alterado el orden de las partes, no me acordé hasta mucho después que en ese mismo sofá me fueron revelados años antes los placeres del amor por una de mis primitas, porque no sabíamos dónde meternos, y ella me dio el consejo, harto peligroso, de aprovecharme de una hora en que estuviese levantada mi tía Leoncia. Vendí otros muchos muebles, entre ellos una magnífica vajilla de plata antigua, de lo que me dejó mi tía Leoncia, aún en contra del parecer de mis padres, para tener más dinero y mandar más flores a la señora de Swan, la cual me decía al recibir inmensas cestas de orquídeas. Yo, en el lugar de su señor padre, le declararía pródigo. ¿Cómo iba yo a suponer que habría de venir un día en que yo echara muy de menos aquella vajilla de plata y en que considerase ciertos placeres muy superiores al de tener finezas con los padres de Gilberta, placer este que llegaría a reducirse a la nada? Y asimismo, pensando en Gilberta y para no separarme de ella, decidí no entrar en ninguna embajada, y es porque siempre tomamos nuestras resoluciones definitivas basándonos en un estado de ánimo que no habrá de ser duradero. Yo apenas podía imaginarme que aquella sustancia extraña que posaba en Gilberta y que irradiaba a sus padres y a su casa, dejándome indiferente a todo lo demás, pudiese algún día tomar vuelo y emigrar hacia otro ser. Y realmente era la misma sustancia, pero habría de producirme distintos efectos, porque una misma enfermedad evoluciona y un veneno delicioso llega a no tolerarse como se toleraba cuando con los años amengua la resistencia del corazón. Entretanto, mis padres estaban deseando que esa inteligencia que me reconoció Bergot se manifestara en algún trabajo notable. Antes de conocer a los Swan, me figuraba yo que lo que me impedía trabajar era el estado de agitación en que me tenía la imposibilidad de ver libremente a Gilberta. Pero cuando me estuvo franqueada la puerta de su casa, apenas me sentaba en mi despacho cuando ya me levantaba para correr a la morada de los Swan. Y cuando salía de allí y volvía a casa, mi aislamiento era puramente aparente. Mi pensamiento no podía remontar el torrente de palabras por el que me había estado dejando llevar horas y horas. Y ya solo aún seguía construyendo frases que pudieran ser gratas a los Swan, y para dar mayor interés al juego yo representaba el papel de mis ausentes interlocutores y me hacía a mí mismo imaginarias preguntas escogidas de manera que la brillante expresión de mi fisonomía le sirviese de feliz réplica. A pesar de mi silencio, aquel ejercicio era conversación y no meditación, y mi soledad, vida mental de salón, donde mis palabras iban gobernadas no por mi propia persona, sino por interlocutores imaginarios, y con aquel formar, en vez de pensamientos que yo creía ciertos, otros que se me ocurrían sin trabajo, sin regresión de fuera adentro, sentía ese linaje de placer pasivo que experimenta en estar quieto la persona que tiene una digestión pesada y mala. Quizá yo, de no haber estado tan decidido a ponerme al trabajo de un modo definitivo, hubiese hecho un esfuerzo para empezar enseguida, pero como la mía era una resolución formal y antes de las 24 horas, en los vacíos marcos del día siguiente, donde todo encajaba tan bien porque todavía no había llegado allí, iban a realizarse cumplidamente mis buenas disposiciones, más valía no escoger aquella noche en que no me encontraba bien animado para unos comienzos que, por desgracia, no me serían más fáciles en los días siguientes. Pero yo era razonable. Hubiese sido pueril que no aguantara un retraso de 3 días el que había esperado años enteros. Persuadido de que al otro día ya habría escrito algunas páginas, no decía nada a mis padres de mi resolución y prefería tener paciencia por unas horas más y llevar a mi abuela, para su consuelo y convencimiento, trabajo empezado.
Por desdicha, al día siguiente no era esa jornada vasta y exterior que mi fiebre espera, que en mi fiebre espera yo. Y cuando terminaba ese día no había ocurrido otra cosa sino que mi pereza y mi penosa lucha contra ciertos obstáculos internos tenían 24 horas más de duración y al cabo de unos días, como mis planes no se habían realizado, ni siquiera tenía esperanzas de que lograran realizarse inmediatamente y por lo tanto me faltaba valor para subordinarlo todo a esa realización, volvía a mis nocturnos desvelos porque me faltaba por la noche aquella visión cierta que me obligaba a acostarme temprano, de ver mi obra comenzada a la mañana siguiente. Necesitaba algunos días de reposo para volver a tomar arranque, y la única vez que se atrevió mi abuela a formular, en tono cariñoso y desilusionado, este reproche, que ya ni siquiera se habla de ese trabajo, le guardé rencor, convencido de que por no haber sabido ver que mi decisión de trabajo era irrevocable, aún iba a retrasar quizá por mucho tiempo la ejecución de mi proyecto, porque aquella falta de justicia suya me puso en un estado de nerviosidad que no era adecuado para dar comienzo a mi obra. Se dio ella cuenta de que su escepticismo había tropezado a ciegas con una voluntad. Me pidió perdón y me dijo, dándome un beso: descuida, ya no te diré nada. Y para que no me desanimase, me aseguraba que el día que estuviera yo bien del todo, el trabajo vendría solo, por añadidura. Además, yo me decía que si me pasaba la vida en casa de los Swann, lo mismo hacía Bergot. A mis padres se les figuraba que yo, aun siendo perezoso, hacía una vida favorable al desarrollo del talento, puesto que transcurría en el mismo salón que frecuentaba un gran escritor, y sin embargo, tan imposible es para una persona el verse dispensada de hacerse su talento por sí mismo, por dentro, y recibirle de otro, como el tener buena salud, a pesar de faltar a toda regla de higiene y entregarse a todos los excesos, solo por ir a cenar a menudo con un médico. La persona más engañada por aquella ilusión que nos dominaba a mis padres y a mí era la señora de Swann, cuando le decía que no podría ir a su casa, que tenía que quedarme a trabajar. Se le figuraba que me hacía rogar y veía en mis palabras cierta presunción y tontería. Pero, ¿es que Bergot no viene a casa? ¿No le parece a usted bueno lo que escribe? Pues ahora aún estará mejor, añadía, porque es más agudo y más concentrado en los artículos periodísticos que en el libro, donde se diluye un poco, y he logrado que de aquí en adelante se encargue del leader article del Figaro. Será exactamente the right man in the right place. Y añadía, venga, venga usted y le dirá mejor que nadie lo que tiene que hacer. Y me decía que no dejara de ir a cenar a su casa al día siguiente con Bergot, igual que se invita a un soldado que sentó plaza a la misma mesa que a su coronel, esto es, en interés de mi carrera, y como si las grandes obras se escribiesen gracias a las buenas relaciones. Así que ya no había oposición alguna a aquella dulce vida en que me era dable ver a Gilberta cuando quisiera con arrobo, aunque no con calma, ni por parte de los Swann ni por parte de mis padres, es decir, de las únicas personas que en distintos momentos pareció que se opondrían a ello. Claro que en amor nunca puede haber calma, porque lo que se logra es tan solo nuevo punto de partida para más desear, mientras que no puede entrar en su casa cuando tenía, mientras que no pude entrar en su casa cuando tenía la mirada fija en aquella inaccesible felicidad, no podía imaginarme las nuevas causas de preocupación que allí dentro me esperaban. Y una vez vencida la resistencia de mis padres y resuelto el problema, tornó enseguida a plantearse en otros términos, y en ese sentido sí que era verdad aquello de que cada día empezaba una nueva amistad. Todas las noches al volver a casa me acordaba de que aún antes que decir a Gilberta cosas importantes de las que dependía nuestra amistad y que nunca eran las mismas,
Pero, en fin, era feliz y ya no se elevaba amenaza alguna en contra de mi dicha. Pero, ay, que iba, que iba a llegar pronto, y por un lado, de donde nunca me esperé ningún peligro, por el lado de Gilberta y mío. Y sin embargo, a mí debiera haberme atormentado precisamente lo que, por el contrario, me tranquilizaba, aquello que yo consideraba la felicidad, porque la felicidad es en amor un estado anormal, en el cual cualquier accidente, por aparentemente sencillo que sea, y que puede ocurrir en todo momento, cobra una gravedad que no implicaría por sí solo dicho accidente. Lo que constituye nuestra felicidad es la presencia en el corazón de una cosa inestable que nos arreglamos de modo que se mantenga perpetuamente y que casi no notamos mientras no hay algo que la desplace. En realidad, en el amor hay que padecer permanentemente, que la alegría neutraliza, aplaza y da virtualidad, pero que en cualquier instante puede convertirse en aquello que hubiese sido desde el primer momento de no haberle dado todo lo que pedía, es decir, en pena atroz. Viví varias veces, vi varias veces que Gilberta tenía deseos de apartar de sí mis visitas. Cierto que cuando tenía interés en verla me bastaba con hacer que me invitasen sus padres cada día, más convencidos de la excelente influencia que yo ejercía en su ánimo. Pensaba yo que gracias a ellos mi amor no corría ningún riesgo y que desde el momento que los tenía ganados a mi causa podía estar tranquilo, puesto que ellos eran los que tenían autoridad sobre Gilberta. Desgraciadamente, por ciertas señales de impaciencia que a la muchacha se le escapaban cuando su padre me hacía ir a casa en contra de la voluntad de ella, llegué a preguntarme si lo que consideraba como una protección para mi felicidad no sería, al contrario, razón secreta de que no pudiese durar. La última vez que fui a ver a Gilberta estaba lloviendo. La habían invitado a una lección de baile en una casa donde no tenía bastante confianza para llevarme. Yo, por causa de la humedad, había tomado más cafeína que de ordinario, ya por el mal tiempo, ya porque la señora de Swan tuviese alguna prevención contra aquella casa donde estaba invitada su hija. Ello es que cuando la muchacha iba a salir la llamó con mucha vivacidad. Gilberta, y le indicó mi presencia como dando a entender que yo había venido a verla y que debía quedarse conmigo. Ese Gilberta mejor dicho, se gritó con buena intención hacia mí, pero por el encogimiento de hombros que hizo Gilberta al quitarse el abrigo, comprendí que su madre, involuntariamente, había acelerado la evolución que poco a poco iba desviando a mi amiga de mi persona, evolución que hasta aquel momento quizás se hubiera podido contener. No tiene una obligación de ir a bailar todos los días, dijo Odette a su hija, con discreción indudablemente aprendida antaño de Swann. Y luego, volviendo a ser Odette, se puso a hablar en inglés a la chica, e inmediatamente ocurrió como si se hubiese alzado un muro que me ocultara una parte de la vida de Gilberta, como si un genio maléfico se hubiese llevado a mi amiga muy lejos de mí. En una lengua conocida sustituimos la opacidad de los sonidos con la transparencia de las ideas, pero un idioma desconocido es un palacio cerrado donde nuestra amada puede engañarnos sin que a nosotros, que nos quedamos fuera crispados por la impotencia, nos sea dable ver ni impedir nada. Así, esa conversación en inglés que un mes antes me hubiera inspirado una sonrisa, salpicada de algunos nombres propios franceses que acrecían y orientaban mi inquietud, esa conversación sostenida allí delante tuvo para mí la misma crueldad que un rapto y me dejó en idéntico estado de abandono. Por fin, la señora de Swan se marchó. Aquel día, fuera por rencor hacia mí, involuntario culpable de que la hubieran privado de su diversión, fuera porque, al adivinar que estaba enfadada, puse yo preventivamente cara más fría que de costumbre. El caso es que el rostro de Gilberta, exento de toda alegría, desnudo, desolado, se consagró toda la tarde a una melancólica nostalgia de aquel pas de quatre.
pas de quatre, que no pudo ir a bailar por causa mía, desafiando a todas las criaturas, yo la primera, a penetrar las sutilezas razones que determinaron en ella una inclinación sentimental por el Boston. Se limitó a cambiar de cuando en cuando conmigo frases relativas al tiempo, a la recrudescencia de la lluvia, a los progresos del reloj, en conversación puntuada por silencios y monosílabos, y en la que yo me obstinaba con una especie de desesperada rabia en destruir los instantes que hubiéramos podido consagrar a la amistad y a la felicidad. Y todas nuestras frases iban revestidas de una a modo de suprema dureza por el paroxismo de su paradójica insignificancia, cosa que me consolaba porque así Gilberta no se dejaría engañar por lo trivial de mis reflexiones y lo indiferente de mi tono. En vano decía yo, me parece que el otro día el reloj iba un poco retrasado. Ella traducía evidentemente, qué mala es usted. Inútil que me obstinara yo en prolongar en aquel día de lluvia esas palabras lluviosas sin ninguna clara. Bien sabía que mi frialdad no era aquella de hielo que yo fingía, y Gilberta debía darse cuenta de que si después de haberle dicho ya 3 veces que los días iban menguando, se lo hubiera repetido una vez más, habríame costado trabajo contener las lágrimas. Cuando ella estaba así, sin sonrisa que le llenara los ojos y le iluminase el rostro, no es posible figurarse la desoladora monotonía de su triste mirada y de sus ásperas facciones. Su cara, lívida casi, se parecía a esas playas tan desagradables de donde el mar se retiró allá lejos y nos cansa con su reflejo eternamente igual y ceñido por un horizonte limitado e inmutable. Al fin, viendo que no se producía en Gilberta el feliz cambio que yo esperaba hacía horas, le dije que no se portaba bien. Usted es el que no es bueno, me respondió ella. Sí, yo lo soy. Me pregunté qué es lo que yo había hecho de malo y cómo no di con ello. Y como no di con ello, se lo pregunté a ella. Naturalmente, usted se figura que es muy bueno, me dijo con prolongada sonrisa. Sentí entonces cuán penoso me era el no poder llegar hasta ese otro plano, más inasequible de su pensamiento que describía su risa, la cual parecía significar, no, no me dejo coger por todo eso que me dice. Ya sé que está usted loco por mí, pero no me da frío ni calor, porque me tiene usted sin cuidado. Pero luego decíame yo, después de todo, la risa no es lenguaje lo bastante definido para que yo pudiese estar seguro de haber penetrado la significación de la suya, y las palabras de Gilberta eran afectuosas ahora. Pero, ¿por qué no soy yo bueno?, le pregunté. Dígamelo, y haré lo que usted me mande. No se lo puedo a usted explicar, sería inútil. Un instante después sentí miedo de que Gilberta se figurase que yo no la quería, y esto me causó otro dolor tan fuerte como el anterior, pero que exigía una dialéctica distinta. Si usted supiera lo que me hace sufrir eso que está usted haciendo, me lo diría. Pero esta pena, que en caso de haber dudado ella de mi cariño, hubiese debido ser motivo de alegría, la irritó por el contrario. Entonces comprendí mi equivocación y, decidido a no hacer ya caso de sus palabras, la dejé decirme sin prestarle fe. Le quería a usted de verdad. Ya lo verá usted algún día. Ese día en que los culpables aseguran que habrá de ser reconocida su inocencia y que por misteriosas razones nunca coincide con el de su interrogatorio. Y tuve valor para tomar la súbita resolución de no volver a verla, sin anunciárselo, porque no me hubiese creído. Una pena motivada por un ser querido puede ser amarga, aun cuando vaya encajada en medio de preocupaciones, quehaceres y alegrías que provienen de otras cosas y de las que se aparta de cuando en cuando nuestra atención para volverse hacia aquel ser. Pero cuando la pena, como en mi caso ocurría, nace en un momento en que la felicidad de ver a esa persona nos poseía por entero, la brusca depresión que se origina en el alma hasta aquel momento soleada,
tranquila y sostenida. Determina en nuestro ser una furiosa tempestad, y no sabemos si tendremos fuerza para luchar con ella hasta el fin. La tormenta que soplaba en mi corazón era tan violenta que volví hacia casa dolorido y dando tumbos, y viendo que para respirar bien no tenía más remedio que volver pies atrás, bajo un pretexto cualquiera, a casa de Gilberta y a su lado. Pero entonces habría dicho: ah, otra vez está aquí, se ve que puedo hacer lo que quiera, y cuanto más triste se vaya, más dócil volverá. Al cabo de un instante, mi pensamiento me empujaba de nuevo hacia ella, y esas orientaciones alternativas, ese desatinar de la brújula interior, persistieron estando yo ya en casa, traducidas en los borradores de cartas contradictorias que escribía a Gilberta. Iba a verme en una de esas difíciles coyunturas que, aunque nos salen, por lo general, al paso varias veces en la vida, no afrontamos del mismo modo cada vez que ocurren, es decir, igual en distintas edades de nuestra existencia, por más que no hayamos cambiado de carácter ni de naturaleza. Esa naturaleza nuestra que crea nuestros amores y casi las mujeres que amamos, y los defectos que en ellas vemos. En tales momentos nuestra vida está dividida y como repartida por entero en dos platillos opuestos de la balanza. En uno está nuestro deseo de no desagradar, de presentarnos como muy humildes al ser que amamos sin llegar a comprenderle. Deseo que damos un poco de lado por habilidad, para no inspirar a la amada ese sentimiento de creerse indispensable, que la alejaría de nosotros. En el otro está el dolor, no un dolor localizado y parcial, que solo puede hallar alivio renunciando a agradar a esa mujer y hacerle creer que podemos pasarnos sin ella, y yendo enseguida en su busca. Cuando se quita del platillo donde está el orgullo una pequeña cantidad de voluntad que tuvimos la debilidad de ir gastando con los años, y se añade al platillo de la pena una enfermedad física adquirida y que dejamos agravarse, entonces, en vez de la resolución valerosa que hubiese triunfado a los 20 años, es la otra, ya muy pesada y sin bastante contrapeso, la que nos humilla a los 50. Además, las situaciones, aunque se repiten, cambian, y hay probabilidades de que al mediar o finalizar de nuestros días tengamos con nosotros la funesta complacencia de complicar con el amor una parte de hábitos que para la adolescencia, absorbida por otros deberes y menos libre, es desconocido. Acababa de escribir a Gilberta una carta donde tronaba libremente mi furor, pero no sin unas palabras a modo de boya, en que mi amiga pudiese apoyar una reconciliación. Un momento más tarde cambiaba el viento y venían las frases tiernas con el cariño de expresiones desoladas, como nunca más. Esas frases tan enternecedoras para el que las emplea y tan fastidiosas para el que las lee, ya porque no las juzgue sinceras y traduzca el nunca más por esta misma tarde, si usted lo quiere. Ya porque, aún considerándolas sinceras, le anuncian una de esas separaciones definitivas que en la vida nos tienen muy sin cuidado, tratándose de personas a las que no tenemos amor. Pero si cuando estamos enamorados somos incapaces de proceder como dignos predecesores del ser futuro en que nos convertiremos, y que ya no estará enamorado, ¿cómo es posible que nos imaginemos por completo el estado de ánimo de una mujer a la que, aun sabiendo que nos quería, atribuíamos perpetuamente nuestros sueños para mecernos en una bella ilusión o consolarnos de una gran pena, las mismas palabras que si nos hubiese amado? Ante los pensamientos y acciones de la mujer amada, estamos tan desorientados como podían estarlo ante los fenómenos de la naturaleza, los primeros físicos, antes de los que la ciencia se constituyese y aclarase algo lo desconocido, o peor aún, como un ser para cuya mente no existiera apenas el principio de causalidad, y que por no poder establecer relación alguna entre dos fenómenos, viera el espectáculo del mundo tan vago como un sueño. Claro que yo hacía esfuerzos para salir de aquella incoherencia y encontrar causas. Trataba de ser objetivo, y para ello de tener muy en cuenta la
desproporción existente, no solo entre la importancia que a mis ojos tenía Gilberta y la que yo tenía a los suyos, sino entre su valor para mí y para los demás, porque de haber omitido esa desproporción hubiese yo corrido el riesgo de tomar una simple amabilidad de mi amiga por una fogosa declaración, y de confundir una acción mía y grotesca con uno de esos sencillos y graciosos movimientos con que nos dirigimos hacia unos bonitos ojos. Pero también tenía miedo de incurrir en el exceso contrario y de considerar cualquier cosa la poca puntualidad de Gilberta para acudir a una cita como indicio de mal humor y de irremediable hostilidad. Entre ambas ópticas, igualmente deformadoras, hacía yo por encontrar la que me diese la justa visión de las cosas, y los cálculos que para eso eran menester distraíanme un tanto de mi pena, y bien por obediencia a la respuesta de los números, bien porque los hice contestar a medida de mi deseo, ello es que me decidí a ir al otro día a casa de los Swan, muy contento, pero como esas personas que se estuvieron atormentando mucho tiempo con la idea de un viaje que tenían que hacer y luego van hasta la estación y se vuelven a su casa a deshacer el baúl, y como mientras que se está dudando solo la idea de una posible resolución, a no ser que hayamos convertido esa idea a la inercia, diciéndonos a no tomar la resolución, desarrolla como grano vivaz todos los rasgos y detalles de las emociones que habrían de nacer del acto ejecutado. Me dije a mí mismo que había procedido de un modo absurdo con mi proyecto de no ver nunca más a Gilberta, porque con eso me causé tanto dolor como me habría causado con la realización misma de mi designio, y que ya que iba a acabar por volver a su casa, pude ahorrarme tantas veleidades y tantas dolorosas aceptaciones. Pero este reanudarse de nuestras amistosas relaciones duró únicamente hasta que llegué a casa de los Swan, y no fue porque su maestresala, que me consideraba mucho, me dijera que Gilberta había salido. Y en efecto, aquella misma noche me enteré de que era verdad por personas que la habían visto, sino por el modo que tuvo de decírmelo. La señorita ha salido. Puedo asegurar al señor que digo la pura verdad. Si el señor quiere preguntar, llamaré a la doncella. Ya sabe el señor que estoy deseando agradarle, y que si la señorita estuviera en casa, le llevaría enseguida a su presencia. Dichas palabras me daban una manera involuntaria, pero de esa manera involuntaria que es la única importante, la radiografía, por sumaria que fuese, de la realidad insospechable que se hubiese escondido tras un estudiado discurso, y demostraban que entre la gente de casa de Gilberta dominaba la impresión de que yo la importunaba. Así que, apenas pronunciadas, engendraron en mi pecho un odio que no quise enfocar hacia Gilberta, prefiriendo hacerlo hacia el criado, sobre el cual se concentraron todos los coléricos sentimientos que pude haber dirigido a mi amiga, y libre de ellos, gracias a esas palabras, mi amor subsistió solo, pero aquellas frases me mostraron a la vez que debía pasar algún tiempo sin hacer por ver a Gilberta. De seguro que ella me escribiría para excusarse, pero de todos modos no iría a verla enseguida para demostrarle que podía vivir sin ella. Además, en cuanto hubiera recibido la carta, ya me sería mucho más fácil privarme de ver a Gilberta por algún tiempo, puesto que estaría seguro de volver a ella cuando yo quisiese. Lo que yo necesitaba para sobrellevar con menor tristeza la voluntaria ausencia era sentirme libre el corazón de aquella terrible incertidumbre de si estábamos regañados para siempre, de que ella no tenía novio, de que no se iba ni me la quitaban. Los días siguientes fueron semejantes a los de aquella semana de Año Nuevo que me pasé sin ver a Gilberta, pero dicha semana había sido otra cosa, porque por una parte estaba yo seguro de que en cuanto transcurriese, Gilberta volvería a los Campos Elíseos y yo la vería como antes, y por otra sabía también con absoluta seguridad que mientras duraran esas vacaciones no valía la pena de ir a los Campos Elíseos, de suerte que mientras duró aquella triste semana, ya bien pasada, llevé mi tristeza con calma,
porque no la tenía ni el temor ni la esperanza. Pero ahora, al contrario, mi dolor era intolerable, casi tanto por la esperanza como por el temor. Como no tuve carta de Gilberta aquella misma noche, lo achaqué a descuido, a sus quehaceres, seguro de tenerla en el correo de mañana, y esperé todos los días con palpitaciones del corazón que iban seguidas de un estado de abatimiento al ver que el correo me traía cartas de personas que no eran Gilberta, o no me traía ninguna. Con caso que no era el más malo, porque las pruebas de amistad de otros seres aún revestían de mayor crueldad las pruebas de indiferencia de Gilberta. Y ni siquiera me atrevía a salir entre correo y correo por si acaso mandaban la carta con un propio. Y por fin llegaba el momento en que ya no podía venir ni cartero ni lacayo alguno. Había que remitir al otro día la esperanza de tranquilizarme, y de esa suerte por creer que mi pena no iba a durar. Me veía en el caso, por así decirlo, de ir renovándola sin tregua. Quizá la pena era la misma, pero en lugar de limitarse, como antaño, a prolongar uniformemente una emoción inicial, ahora volvía a empezar varias veces al día, y principiaba por una emoción tan continuamente renovada que llegaba, aun siendo física y momentánea, a estabilizarse, tanto que los dolores del esperar apenas tenían tiempo de calmarse cuando ya surgía una nueva razón de esperanza. Ni un solo minuto del día me veía libre de esa ansiedad que, sin embargo, tan difícil es de soportar por una hora, así que mi pena era mucho más cruel que aquella semana del año, porque ahora tenía yo en el alma, en lugar de la aceptación pura y simple del dolor, la esperanza constante de que cesara. Pero acabé por llegar a esa aceptación, sin embargo, y entonces comprendí que había de ser definitiva y renuncié por siempre a Gilberta, en interés de mi mismo amor, porque ante todo era mi deseo que ella no guardara un recuerdo desdeñoso de mi persona. Y desde entonces, y para que no sospechase en mí ninguna especie de despecho, de enamorado, cuando más adelante me escribía dándome alguna cita, yo muchas veces aceptaba y luego a última hora le comunicaba que no podía ir, haciendo protestas de que lo sentía muchísimo, como se suele decir a una persona que no tiene uno ganas de ver. Esas expresiones de mi sentimiento, las cuales se reservan por lo general para los seres que nos son indiferentes, a mi juicio convencerían mucho mejor a Gilberta de mi indiferencia que no el tono indiferente que se afecta tan solo hacia la persona amada. Cuando le hubiese demostrado con actos repetidos indefinidamente y no con palabras que ya no tenía interés por verla, quizá ella tornase a interesarse por verme a mí, pero desgraciadamente todo sería en vano, porque el intento de reavivar en Gilberta los deseos de verme procurando no verla yo era perderla para siempre. En primer lugar, porque si tal deseo llegaba a renacer y para que fuese duradero, sería necesario no ceder a él enseguida. Y además, las horas más crueles serían ya cosa pasada. En aquel momento es cuando me era indispensable, y ojalá pudiese advertirla que muy pronto llegaría un tiempo en que su presencia no calmara en mí, sino un dolor tan empequeñecido que ya no sería como lo era en aquel momento, para darle fin, motivo de capitular, de reconciliarse, de vernos de nuevo, y más adelante, cuando pudiera confesar a Gilberta mi amor a ella, mientras que su cariño había tomado fuerzas, el mío, por no poder resistir a tan larga ausencia, no existiría ya, y Gilberta me sería indiferente. Yo sabía esto muy bien, pero no podía decírselo. Se hubiese figurado que esa hipótesis de perderle el cariño si seguíamos mucho tiempo sin vernos tenía por objeto el que ella me mandara volver pronto a su lado. Página 203.